Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Laura Montesioca Barrera, soy investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Como lo mencionamos en la presentación del proyecto Etnografía en tiempos de COVID-19, la cual también está disponible en el canal de YouTube del Instituto, en esta serie de entrevistas nos interesa conocer la forma en que otras investigadoras e investigadores de América Latina han transformado sus procederes metodológicos debido al confinamiento y al distanciamiento social que actualmente vivimos a causa de la pandemia del COVID-19. En esta entrevista nos acompaña la doctora Carolina Robledo Silvestre. Carolina Robledo es maestra en Desarrollo Regional por el Colegio de la Frontera Norte, doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México. Desde octubre de 2015 ocupa una cátedra CONACYT en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS de la Ciudad de México. Ahí es coordinadora del Grupo de Investigación en Antropología Social y Forense, donde impulsa proyectos de investigación, colaboración en torno a la búsqueda, documentación y judicialización de la desaparición forzada y otras violaciones de derechos humanos en México. Entre sus intereses de investigación se encuentran la antropología de los derechos humanos y de la justicia, el análisis crítico de los procesos de memoria y reparación del daño, la dimensión sociocultural de las emociones en los movimientos de víctimas, las representaciones sociales en torno a la violencia y las formas de resistencia frente a la instrumentalización de la vida y de los cuerpos en contextos de conflictos no convencionales. También desde 2015, ella es asesora del movimiento por nuestros desaparecidos en México. En junio y julio pasados, coordinó el ciclo de videoconferencias La Antropología en Confinamiento, Alternativas Etnográficas y Trabajo de Campo durante la pandemia. Este ciclo fue convocado por la Coordinación de Posgrado en Antropología Social del CIESAS. Sobre este proyecto justamente y sobre su experiencia docente y de investigación en el confinamiento es que nos interesa platicar con ella el día de hoy. Carolina, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues para empezar esta entrevista quisiera que nos platicaras un poco sobre este ciclo de videoconferencias que coordinaste en el CIESAS, donde sabemos que estuvieron diversos especialistas hablando, entre otras cosas, pues de la investigación etnográfica a distancia, en el mundo digital, el uso del Big Data. Platícanos, ¿qué te motivó a realizar, qué los motivó a realizar este ciclo de conferencias? ¿Qué aprendizajes metodológicos, éticos, epistemológicos se construyeron en particular para la antropología, pero en general también para hacer investigación basado en etnografía? Hola Laura, pues en primer lugar agradecerte la invitación a este espacio y a platicar. Creo que nos hace muy bien conversar sobre esto que hemos tenido que vivir a fuerza de los cambios globales que nos empujan a ser muy creativas, ¿no? Uh-huh. Te cuento que en realidad este ciclo de videoconferencias fue el resultado de la necesidad, ¿no? A mí me tocaba ofrecer este cuatrimestre el curso de metodología para el trabajo de campo para estudiantes de maestría en antropología social que claramente llegan al posgrado con toda la ilusión de formarse como antropólogas y antropólogos, destacando sobre todo la metodología de la antropología. O sea, ellos quieren formarse como etnógrafos y sabemos muy bien que en la antropología se ha construido toda una aura mística en torno al trabajo de campo, que es allí donde te haces antropólogo o antropóloga. Entonces, pues fue muy frustrante para los estudiantes, también para nosotras como profesoras, el tener enfrente este obstáculo enorme de poder salir a campo, ¿no? Y empezamos a elaborarlo, a reflexionar en torno a lo que implicaba para la antropología la pandemia, el confinamiento, lo que se ha llamado también el distanciamiento social. Y bueno, la verdad es que reconocimos que no teníamos todas las herramientas a la mano para poder enfrentar nosotras mismas como investigadoras estos cambios tan radicales, pero también para acompañar a nuestras y nuestros estudiantes por este camino, ¿no? En primer lugar, tuvimos que reconocer que los estudiantes estaban viviendo un duelo. Creo que todos y todas estamos viviendo un duelo de ciertas cosas que hemos perdido, ¿no? El contacto, la mirada, que no sea a través de una pantalla, los abrazos, el estar cerca de las personas que queremos, el conocer gente también a través de ese contacto.
y el hacer trabajo de campo, ¿no? Que es algo que nos apasiona mucho de hacer antropología. Entonces, reconocimos que los estudiantes estaban viviendo un duelo y que habían afectaciones emocionales también en cómo ellos estaban viviendo esta pérdida de lo que imaginaban, ¿no? Como antropología, como etnografía. Y entonces tuvimos que ajustar, por supuesto, todo el programa del curso de metodología para el trabajo de campo e incorporar en un estado de emergencia, en realidad para nosotros fue aprender un montón de herramientas que no teníamos consideradas sobre antropología digital, antropología a distancia, ¿no? Sobre todo sobre esos dos aspectos, aunque nos enfocamos mucho más en la antropología digital, porque digamos que estaba mucho más a la mano ese tipo de experiencia. Fue también buscar pues las trayectorias de investigadores que han trabajado con estas metodologías y epistemologías durante mucho tiempo, en realidad, porque la antropología digital no es algo nuevo, ¿no? Ha sido un poco descalificada y marginada en el campo de la antropología clásica. En México eso también se repite, pero se repite en Colombia, en Estados Unidos. La antropología digital ha tenido que sufrir ese tipo de desprestigio. Y entonces más bien fue como retomar lo que ya existía, que son debates desde los años 80, desde los años 90 y que se han enriquecido últimamente con el uso de las redes sociales para construir espacios o campos antropológicos que sean legítimos para hacer etnografía. Así fue como nació entonces este ciclo de videoconferencias y pues tuvimos en realidad muchísimos aprendizajes, ¿no? Tanto las y los estudiantes como nosotras, quienes acompañamos su proceso de formación, porque fue también reconocer nuestros propios límites, o sea, saber que la disciplina te disciplina, ¿no? Te disciplina también en unas formas de hacer, en unas formas de construir conocimiento y que habían mucho más recursos y que era posible acceder a muchas más experiencias etnográficas que no estuvieran mediadas por la copresencia, ¿no? Entonces, reconocer también el papel que pueden cumplir las tecnologías para la comunicación, reconocer en las tecnologías a veces también una aliada y no solo un obstáculo, reconocer, por supuesto, todos los pros y los contras que tiene el uso de la tecnología, lo que implica la política también que está detrás, los intereses económicos, como existe en cualquier otra relación social, pero sobre todo identificar cuáles eran sus potencialidades para poder hacer etnografía. Platícanos, pensando en estos aprendizajes, en los aprendizajes, en la construcción que hicieron en este ciclo de videoconferencias, pero también sobre tu propia experiencia de investigación. ¿Cómo has modificado tú como investigadora la concepción que tienes del campo, ¿no? Porque ya nos hablabas hace un momento de esta frustración y de estas pérdidas que tenemos. Una de ellas es hacer trabajo de campo como tradicionalmente lo conocemos, ¿no? O sea, sobre todo desde la antropología, como tradicionalmente se le conoce al trabajo de campo. Pero entonces, en esta experiencia de pandemia y de confinamiento, ¿qué reflexiones nos puedes dar tú para reconstruir esta noción de campo, ¿no? ¿Cómo podemos reconstruir la noción de campo y cómo al mismo tiempo podemos hacernos nuevas preguntas de investigación, ¿no? Nuevas preguntas de investigación en este contexto que ha sido inédito para todos. Sí, bueno, en realidad yo tengo que decirte que como yo trabajo temas de violencia, para mí ha implicado desde ya hace bastantes años una atención especial al riesgo en el campo y a la ética en el campo, ¿no? Entonces yo no consigo hacer antropología sin que esas dos cuestiones estén resueltas o al menos problematizadas. Y me parece que lo que hace esta pandemia pues es llevar un poco más allá esas preguntas que yo ya me venía haciendo, ¿no? En primer lugar, hay campos que son riesgosos, en donde ponemos en riesgo nuestra vida, nuestra seguridad, pero también la seguridad de otras y otros que colaboran con nosotros en estas investigaciones. Entonces, la pregunta que ha marcado siempre mi investigación desde hace años que me acerco a víctimas de la violencia, de violencias extremas que están en una condición sufriente, es para qué investigar, el para qué de la investigación antropológica, ¿no? Es solo para obtener prestigio, es solo para ser reconocido en el ámbito académico, el para qué, ¿no? Yo creo que eso debe guiar nuestras investigaciones porque eso nos pone límites. No toda investigación se justifica a costa de todo, ¿no? Creo que tenemos que tener muy en cuenta los costos que tienen nuestras investigaciones para nosotras y para otras también, para otras personas. Y en ese sentido creo que la construcción del campo debe implicar esas preguntas sobre el riesgo y sobre la ética, ¿no? ¿Qué posicionamiento político
Estamos construyendo en esos campos el para qué y el cómo, o sea, cómo queremos también construir esas investigaciones, a través de qué métodos. Son métodos que reproducen también las formas coloniales de hacer antropología, son métodos que reproducen la arrogancia académica y epistémica en esos espacios, considerándolos inferiores o de conocimientos no acabados que nosotros vamos a pulir, ¿no? Y con ello nos vamos a hacer más famosas. Entonces, esas preguntas creo lo que tuve que hacer fue llevarlas más allá en el campo de la pandemia. ¿Sí? Por ejemplo, la pregunta sobre el riesgo, que nosotros ya nos veníamos haciendo también en CIESAS hace años, y de hecho hemos implementado algunos protocolos de análisis de riesgo y de cuidado y de seguridad en campo para las y los estudiantes y algunos investigadores, porque en realidad no es un tema central en el método. Entonces, el riesgo en la pandemia, pues digamos que se intensifica, porque aquí se implica pérdida de vidas. Hay una amenaza biológica, ¿no? Entonces, no puedes pensar el campo si no piensas ese riesgo, ¿no? Y qué implicaciones tienes, y sobre todo, reconocer que la antropología no puede ser una acción que dañe o que produzca daño, ¿no? Debería ser una acción sin daño, entonces saber que no es posible acceder a ese campo. No, hay campos que son inaccesibles, y en la antropología siempre se ha enfrentado a esto. En los estudios sobre violencia, por ejemplo, hay campos inaccesibles, campos a los que no podemos llegar porque hay un poder territorial que nos lo prohíbe, porque ponemos en riesgo la vida de ciertos actores con los que queremos colaborar. Entonces, bueno, creo que es solo llevarlo un poco más allá. Y en términos también de la posición ética y el para qué de la investigación, es tan importante las preguntas que nos estamos haciendo como antropólogas y antropólogos frente a una pandemia que está trastocando radicalmente la vida de todas y todos los sujetos de este planeta, incluyendo a nuestras colaboradoras y colaboradores. Es decir, siguen siendo relevantes esas preguntas, y qué preguntas tendríamos que construir entonces advirtiendo esa realidad, porque creo que ahí lo más responsable es no evadir esa realidad y seguir haciéndonos las mismas preguntas de manera automática, como si el mundo siguiera caminando de manera automática y con normalidad. Entonces creo que sí tenemos que incorporar necesariamente como una reflexión, si no bien en el centro de nuestras preguntas antropológicas, pero sí como una reflexión necesaria, la pandemia, el confinamiento y cómo esto ha trastocado la vida propia y también de las personas con las que trabajamos, ¿no? No podemos pensar que esa cotidianidad que como antropólogas nos interesa, porque la antropóloga, el antropólogo se interesa por lo cotidiano, por el día a día, por las costumbres, por los hábitos, que eso no se ha visto trastocado por esta pandemia, es ingenuo y es irresponsable, ¿no? Entonces, Carolina, platícanos un poco de qué manera has llevado en práctica, digamos tú, estas reflexiones, estas transformaciones del quehacer, esta responsabilidad a la hora de hacer investigación en tus propios proyectos de investigación, y qué estrategias has seguido para continuar estos procesos de trabajo de campo, de construcción de información empírica, etcétera. Pues mira, no ha sido fácil. De hecho, hemos tenido que modificar radicalmente los planes que teníamos, y yo creo que eso no está mal, ¿no? Yo siento que si hay algo que nos obliga a la pandemia es a renunciar a la certidumbre y a esa idea evolutiva de que vamos a llegar a un punto y ya tenemos todo planeado para llegar a ese punto. Y me gusta que nos ponga también en esta posición incómoda de tener que reconstruir, porque eso también nos lleva a problematizar la manera en que estábamos pensando las cosas. Entonces, en particular para nosotras, y hablo desde nosotras porque yo también hago trabajo colectivo, de hecho toda mi investigación es colectiva, no es individual. Para nosotros fue sentarnos a preguntarnos primero por cómo lo estábamos viviendo en nuestros cuerpos y en nuestras vidas cotidianas, porque no podemos pensar investigar si no es a través de este cuerpo. Y si esos cuerpos estaban siendo afectados por el confinamiento, qué emociones estaban atravesando nuestra experiencia cotidiana, porque desde allí íbamos a hacer investigación. Entonces problematizamos todo eso en grupo, conversando, y después empezamos a tomar decisiones sobre nuestras investigaciones. Teníamos en curso una investigación con una organización civil para trabajar el tema de búsqueda de personas desaparecidas. Venimos ya trabajando en esto desde hace bastantes años, y este en particular era un proyecto que dura 1 año y medio, y que tenía un trabajo de campo bastante intenso, porque nosotros apostamos mucho a la conversación como metodología.
Entonces lo que hacemos es ir al campo y platicar con las buscadoras, con los buscadores y propiciar espacios donde se intercambien esos conocimientos, sobre todo entre ellos, y donde nosotros somos testigas de ese intercambio de conocimientos, contribuimos también a la conversación y sistematizamos todo ello en productos que finalmente son en coautoría con estas personas, ¿no? Entonces estábamos en ese proceso y para nosotras es muy importante la copresencia porque no solo es un encuentro de palabras, estos encuentros con las y los buscadores son encuentros muy íntimos, muy del contacto, del abrazo. Entre ellas, entre los colectivos de familiares de personas desaparecidas, hay mucha intimidad y hay mucho afecto que ronda estos encuentros. Entonces nos preguntábamos cómo vamos a reemplazar eso, ¿no? Eso no tiene sustitución. Sabemos que no hay una sustitución para ello, pero podríamos propiciar entonces otros espacios que nos permitieran seguir conversando y aún así seguir siendo afectivas y mantener esos lazos, esos vínculos. Logramos, por suerte, hacer un primer taller, ese fue presencial, y el segundo ya lo hicimos de manera virtual. Entonces sabíamos que no era posible tener a 20 personas, como lo habíamos hecho en el primer taller. Entonces, primera decisión, pues la conversación no fluye del mismo modo en estas pantallas, pues restringimos el número de hablantes, de conversantes. Fueron 5 personas. La ventaja es que nosotras pensábamos hacer este taller en Veracruz, porque por supuesto también la antropología y estas metodologías te obligan a elegir espacios, porque no tienes el don de la ubicuidad, ¿no? Y al contrario, las tecnologías nos permiten justamente construir diálogos con gente que está al otro lado del planeta. Entonces esa fue una ventaja y fue poder tener un grupo chiquito de personas que estaban viviendo experiencias muy diversas por sus geografías, por sus contextos, y esto enriqueció la conversación. Y fue bien bonito porque no fue un espacio frío, porque ellas también han aprendido formas de acompañarse a través de estas tecnologías y nosotros también las hemos aprendido. Entonces, en uno de los momentos más emocionales de la conversación, donde había llanto y se quebraban las voces y estábamos hablando de temas duros, una de ellas se quebró y sus compañeras hicieron como unos avisitos, ¿no? En papel y le decían, te queremos, estamos contigo, te abrazamos. Y bueno, esa fue la manera, ¿no? De sustituir ese abrazo que tenemos en la copresencia. Entonces, eso nos enseñó a nosotras mucho. También hemos tenido que girar hacia otras metodologías en las que estábamos interesadas desde antes, pero que ahora cobran más relevancia, como por ejemplo las estadísticas. Las estadísticas con base etnográfica, ¿no? Nosotras hemos hecho etnografía durante años en ciertos contextos y entonces ahora poder producir estadísticas de esos lugares geográficos con objetivos políticos y jurídicos muy claros, no solo académicos, pues nos permite construir estadísticas robustas, porque ya teníamos también una presencia en el campo de años, ¿no? Eso nos ha permitido también practicar la interdisciplinariedad con gente con la que generalmente no conversamos, ¿no? Actuarios, matemáticos y otras disciplinas que se ven enriquecidas y que nos enriquecen también a nosotros como antropólogos. Qué interesante esto que nos estás platicando, Carolina, sobre los recursos tecnológicos que están ustedes allegándose justamente para tratar de salvar, ¿no? Estos obstáculos, por llamarlo de alguna manera, las ventajas que les traen estas tecnologías y también la forma en que han complementado o triangulado, por llamarlo de alguna manera, las técnicas, ¿no? Justamente para construir información, pero siempre con esta mira o con este respaldo etnográfico, antropológico. Y ya nos has platicado un poquito al respecto, pero quisiera que profundizaras en torno a qué nos puedes decir sobre las responsabilidades que tenemos como investigadores, como docentes, frente a las comunidades con las que trabajamos, ¿no? Con las que tú haces este trabajo colaborativo de investigación, también frente a los alumnos, frente incluso a nuestros colegas, a nuestros pares, frente a la sociedad en general, que sabemos, y como tú misma lo has mencionado, pues está atravesada por una crisis que afecta lo social, lo económico, lo emocional, lo cultural. Entonces, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros desde nuestro nicho académico? Pues yo creo que la primera responsabilidad es con nosotras mismas, o sea, con cuidar la vida, la nuestra, las vidas más cercanas, las vidas de nuestras familias, de nuestros seres queridos,
y a partir de ahí, de las comunidades en las que participamos, las comunidades académicas, políticas, vecinales, ¿no? De otro tipo. O sea, yo creo que no podemos pensar una antropología o una docencia sin el cuidado del otro, el cuidado propio. Por eso también este momento nos llama a problematizar ciertas cuestiones que hemos naturalizado, por ejemplo, de nuestro trabajo y de la docencia, ¿no? Ciertas conductas de autoexplotación que en la pandemia las hemos llevado al máximo, problematizarlas, aprender a poner límites, trabajar también en estos límites con nuestras y nuestros estudiantes para que estas prácticas no se sigan reproduciendo. O sea, ¿cuándo vamos a poner un límite también a estas formas que tenemos de enfermarnos, de llevar hasta donde no podamos más nuestros cuerpos para producir, ¿no? El poner en el centro la productividad ya no es hoy lo que debería marcar el futuro, ¿no? El presente y el futuro. La productividad no puede estar en el centro, debería estar en el centro el cuidado de la vida, ¿no? Y el sostenimiento de este planeta, más allá, si eres antropólogo, sea lo que sea, ¿no? Pero como antropólogas y antropólogos, yo creo que también hay otra responsabilidad frente a estos grandes fenómenos que nos atraviesan a todos y que parece que nos atravesaran por igual, y es reconocer las diferencias en cómo se vive ese fenómeno, la pandemia, la crisis, la enfermedad, los cuidados, ¿no? Y creo que ahí también la antropología tiene mucho que ofrecer en la posibilidad de propiciar un diálogo transcultural, de enseñarnos que hay otras formas de, siempre, que hay otras formas de cuidar, que hay otras formas de sobrevivir a la pandemia, de organizarse, que va a haber otras formas también de sobrevivir a la crisis económica, que hay otras posibilidades de desarrollo, que esas posibilidades de desarrollo ya se están viviendo en comunidades, que no son obviamente hegemónicas, pero que se están viviendo en esas comunidades y de poner en diálogo, ¿no? Esas diferentes experiencias. La antropóloga y el antropólogo son traductores, ¿no? También de esos espacios y de esas experiencias y podrían propiciar este diálogo transcultural. Creo que es una grandísima oportunidad para la antropología en ese sentido y es poner en el centro lo que ha quedado en el margen y tener un diálogo más respetuoso con esas otras formas de vida. Sí, esto que nos mencionas, Carolina, nos lo han comentado otros entrevistados, particularmente quienes son justamente antropólogos, y dicen que, bueno, la pandemia obviamente nos ha afectado a todos por igual, ¿no? Alguien nos decía que no hay una adentro y una afuera, ¿no? Todos estamos adentro, pero también nos hacían la reflexión de que es a la disciplina antropológica a quienes les ha puesto a pensar y a repensar y a reflexionar como su quehacer, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante lo que nos estás planteando y ya nos has mencionado algunas lecciones epistemológicas y metodológicas que te ha dejado la pandemia, que te ha dejado esta experiencia de confinamiento, este repensar nuestro trabajo de campo, que bueno, que tú ya lo venías reflexionando en el sentido del riesgo por el tema que trabajas y la ética y la responsabilidad que tenemos frente a las comunidades con las que trabajamos. Pero si te pidiera puntualizar algunas lecciones epistemológicas y metodológicas que te quedaron o que te están quedando en esta experiencia de pandemia, ¿qué nos podrías decir? A ver, ¿qué te diría? Yo creo que la gran lección epistemológica es el por fin poder renunciar a esta epistemología dominante occidental que nos ha creado una idea de continuidad de la historia y de evolución de la historia y de hacia dónde van las cosas, hacia dónde va la antropología, cómo es el deber ser de la antropología. En el centro también este sujeto que sigue siendo sujeto hombre científico occidental a partir del cual se creó la antropología y preguntarnos, por ejemplo, ¿es posible seguir haciendo antropología de este modo? ¿Es posible seguir construyendo conocimiento de este modo? Entonces creo que la gran lección epistemológica de la pandemia es poner en riesgo ese esquema en el cual todos hemos sido disciplinados, ¿no? Y preguntarnos si es posible hacer antropología y ciencia y pedagogía de otros modos, ¿no? Me parece que es una gran lección y que no es una lección solo para aprender en términos de nuestro quehacer antropológico o profesional, sino de nuestra propia vida. Yo no puedo separar las preguntas que me hago como investigadora social a las preguntas que me hago como mujer, ¿no? Como
como sujeta, como migrante, como todo lo que soy y todo lo que va a implica para mí esta pandemia. Entonces creo que desde ahí tenemos que partir porque solo reconociendo el lugar desde el cual estamos construyendo conocimiento de manera honesta, ¿no? Estamos construyendo conocimiento en nuestras casas. No podemos separar el mundo del trabajo del mundo del hogar. Estamos siendo sujetos simultáneos en un montón de espacios que requieren igual de atención y cuidado. Va a seguir siendo el trabajo y la productividad el centro de nuestras vidas, puede seguirlo siendo. Podemos poner ese esquema entre paréntesis e imaginar otras formas. Entonces creo que además de esa lección también hay otra en términos metodológicos y es hacer lo más creativos que podamos. O sea, que todas las herramientas que hemos heredado para hacer antropología o investigación social no son suficientes y podemos ser más creativos. O sea, activar la imaginación metodológica para pensar otras formas de comunicarnos y de construir conocimiento, perdiendo un poco el control, renunciando un poco a esa necesidad de control absoluto, que es también lo que nos enseña esta pandemia. No tenemos el control de nada, ¿no? La naturaleza tiene el control de todo, se nos olvidó, pero no tenemos el control de nada. Entonces, un poco renunciar también al control antropológico de yo soy el dueño del campo, yo decido cuándo voy al campo y todo, ¿no? Casi, sí, muy obsesivamente, ¿no? Y pues tener que renunciar un poquito a ese control y decir, pues es que no puedo, ¿no? Hay cosas que son más grandes que mi voluntad y que mi necedad o mi necesidad de obtener algo más en términos de productividad, pues hay cosas que pesan más. Realmente esto que mencionas, como este replantearnos, que eso es algo muy importante, ¿no? Y que no debemos dejar pasar esta crisis, este momento que vivimos, como para decir, o ignorarlo, como decías hace un momento, no podemos evadir esta realidad, pero tampoco dejar pasar y una vez que esto termine, seguir igual, ¿no? O sea, yo creo que sí es momento de pausar, de pararnos y de hacer esta reflexión que tú nos muestras muy claramente en el sentido de ya no centrarnos, no centrar no solo el trabajo académico, sino en nuestra vida como social, cultural, política, económica y demás, basada en el trabajo, en la productividad, en el control, ¿no? En este afán de control y de que nosotros los seres humanos somos omnipotentes y omnipresentes, ¿no? Y que lo queremos controlar todo y que queremos controlar incluso a la naturaleza, que bueno, hemos visto que eso es imposible. Y en su lugar, tener estas otras categorías para pensar y para actuar, ¿no? Que sería el cuidado, eso es algo que has remarcado mucho en tu conversación y creo que me parece central, ¿no? El cuidado, considerar el riesgo, considerar la prosperidad, el bienestar, ¿no? Más que estos otros como indicadores a partir de los cuales nos estamos guiando. Entonces, eso es muy, muy interesante a reflexionar y por eso lo enfatizo a partir de lo que estás diciendo. Ahora, Carolina, un poco para ir cerrando nuestra conversación y pensando que estos videos también, como tú lo mencionaste en un inicio, como docente, yo misma, una de mis preocupaciones es de qué manera vamos a enfrentar esta situación con nuestros alumnos, no solo con los alumnos de antropología, sino con los alumnos de las diferentes disciplinas sociales, pero que están interesados en el estar ahí, en hacer trabajo de campo, en comprender estas realidades sociales de una manera diferente, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué recomendaciones les podrías decir a los alumnos que vean estos videos sobre cómo proceder, cómo hacer sus trabajos de investigación, si están interesados en hacer trabajo etnográfico frente a una situación como tan difícil para justamente estar ahí y tratar de hacer investigación cara a cara? Bueno, yo en primer lugar recomendaría que se incorpore al quehacer antropológico el análisis de riesgo como parte de la metodología. En un país como México, donde hacer trabajo etnográfico y otras profesiones, ser periodista o ser médico, ¿no? Ya en algunos lugares te expone al riesgo, no podemos irnos al campo y los estudiantes no deberían irse al campo sin considerar el riesgo, porque considerar el riesgo es una postura ética, es cuidar la vida como se y no solo la propia, ¿no? Y es también poner en cuestión
la necesidad de llevar hasta el límite nuestras preguntas antropológicas. O sea, lo que nosotros queremos lograr tiene límites y están en el cuidado de los otros, ¿no? También. Eso sería lo primero, ¿no? Hacer un análisis de riesgo. Yo creo que también sería muy importante considerar otras formas de hacer etnografía. Por ejemplo, la autoetnografía. Me parece que es una, es una experiencia, no quiero decir técnica porque es mucho más, yo creo que es una experiencia bastante descalificada, poco habitual entre la antropología y la etnografía, y me parece que merece mucha más reflexibilidad que cualquier otra técnica etnográfica, ¿no? Porque te obliga necesariamente a un extrañamiento todo el tiempo y a esa reflexibilidad. Entonces creo que recuperar estas experiencias como la autoetnografía pueden ser importantes, y también la etnografía de espacios más cercanos y más cotidianos y no tan exóticos, pero igual de relevantes, de sólidos y de legítimos como fuente de conocimiento, ¿no? Y que ahí también hay un montón de problemas muy importantes. O sea, yo a veces digo, ¿quién va a hacer una tesis sobre los antropólogos y las antropólogas? Porque esto es todo un mundo, ¿no? Y merece la pena preguntarse por esas cosas. ¿Qué más recomendaría? Pues me, yo quisiera apostar, y eso ya es como más utópico, a la recuperación del trabajo colectivo, el trabajo de campo colectivo, no el trabajo de campo individual. Porque creo que el trabajo de campo con otras y otros nos permite una vigilancia epistémica diferente y una vigilancia ética diferente, y enriquece la mirada sobre el campo, es mucho más productiva, eh, y también es mucho más segura, ¿no? Y nosotros lo hemos experimentado en términos de estudiar las violencias. Para nosotros ha sido fundamental hacerlo con otras. No nos hemos ido sola a esos campos altamente letales, ¿no? Donde muere gente, donde gente está amenazada, donde gente está sobreviviendo de maneras muy extremas. Entonces, recuperar quizás esa posibilidad de hacer campo juntas, juntos, y imaginar otras técnicas a partir del diálogo con otras disciplinas, con la historia, por ejemplo, con la estadística, las matemáticas, la geografía, como todos esos registros de la realidad, el registro espacial, el registro de los datos, de números, cómo todos esos registros se pueden enriquecer con una mirada y una lectura antropológica. Porque no es lo mismo un antropólogo haciendo estadísticas que un sociólogo, que un politólogo, ¿no? Entonces, creo que esa mirada sobre esos métodos que han sido colonizados o apropiados por otras disciplinas es muy interesante, ¿no? Igualmente la etnografía no es exclusiva de la antropología. Entonces, cuando un geógrafo hace antropología, otra cosa sale, ¿no? ¿Qué pasa con un antropólogo haciendo mapas y traduciendo la realidad que él ve desde su quehacer antropológico en esa representación cartográfica que sale de ahí? Creo que puede ser muy diferente. Entonces yo recuperaría también ese diálogo interdisciplinario, las tecnologías audiovisuales también, como formas de producción del conocimiento en otros formatos, como esto que tú estás haciendo, ¿no? Es posible, ¿no? Seguir transmitiendo y sostener diálogos a través de estas tecnologías audiovisuales. Y la antropología a distancia, que un poco recupera las herencias de cierta antropología de los años 50 en Estados Unidos, cuando no era posible hacer antropología y responder preguntas sobre la Segunda Guerra Mundial porque estaba ocurriendo al otro lado del planeta, o ocurrió al otro lado del planeta y no había internet, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacían? Pues, ¿cómo le hicieron, no? Crearon una metodología de antropología a distancia a partir de el reconocimiento de los artefactos culturales como documentos sociales, como producto social, y por lo tanto como objetos legítimos para hacer antropología, ¿no? Cartas, mapas, objetos, y testimonios de otra gente que iba llegando de ahí, ¿no? Esa polifonía. Entonces, eso también es posible. Entonces, creo que tenemos que ser súper creativas y creativos, y sobre todo empujar los límites disciplinarios. Creo que es un buen momento para eso. Es una gran oportunidad. Sí, y justamente en esta idea de empujar los límites interdisciplinarios y también con estas diferentes formas de hacer antropología o etnografía, nada más para puntualizar algo que mencionas, tú hablas de trabajo de campo colectivo. Te pregunto si al hablar de eso te refieres a lo que se conoce como etnografía colaborativa
o para etnografía. ¿Estás hablando de eso o es otra cosa diferente? No, es otra cosa, o sea, es irnos al campo a hacer trabajos de investigación colectivos, donde todos construyamos una pregunta de investigación, generemos unas hipótesis, trabajemos en un método y vamos al campo juntas y juntos, ¿no? En los estudiantes eso no es posible y hemos creado eso también, ¿no? O sea, es producto, no está dado, ¿no? Y nos tenemos que empezar a preguntar eso hasta cuándo sigue siendo viable. Hay otras formas de construir el conocimiento que no sea de manera individual. Eh, o sea, eso, ¿no? Que los estudiantes y los investigadores podamos construir colectivamente los procesos de investigación desde el inicio, no solo con otras pares, sino también con otros actores sociales, asumiendo que ellos producen igual conocimiento tan relevante y tan legítimo como el de nosotros, y ponerlos en ese nivel de diálogo. A eso me refiero. Y me encantaría que los estudiantes se pudieran ir al campo juntos, por ejemplo, ¿no? Los estudiantes hoy en México de antropología están yendo al campo y están sufriendo también ciertas consecuencias y riesgos en ese campo. Nosotras en CIESAS hicimos una encuesta para los estudiantes que regresaban de campo de la maestría en 2 generaciones consecutivas y se documentan experiencias de acoso, experiencias de violencia de género, experiencias de atestiguar formas de violencia extrema y muchas otras, sin contar también los efectos de sentirse inseguros emocionalmente en esos espacios. Entonces, el campo también es una experiencia complicada en términos emocionales, es una experiencia muy radical, ¿no? Entonces, hacerlo con otras y otros creo que también puede ser conveniente en muchos aspectos. Claro, pues esperemos entonces que este proceso, este momento de crisis que estamos viviendo nos sirva para repensarnos, para reconstruirnos, para reinventarnos, ¿no? No solo como sociedad, ¿no? Que es algo importante, pero también desde nuestras disciplinas sociales, antropología, sociología, ciencia política, etcétera, ¿no? Pues muchísimas gracias por tu tiempo, por tus reflexiones, Carolina. No sé si tengas algún comentario para finalizar nuestra entrevista. Pues agradecerte por este espacio, por la plática. Como puedes ver, yo soy optimista, ¿no? Siempre le apuesto como a la mejor opción y al futuro, al mejor futuro para todas y todos, ¿no? Pero sí es cierto que es un momento de muchas decisiones respecto a nuestro futuro, como disciplina, como mujeres, en las relaciones de género, en las relaciones económicas. Es un momento en que se pueden definir muchas cosas y podemos tener al final de esto un mundo más justo o un mundo que pueda ser una pesadilla peor a la que veníamos viviendo, porque también existe ese riesgo, ¿no? O sea, las fuerzas también son potentes en jalarnos hacia seguir con lo que veníamos arrastrando, que ya de por sí era una crisis insostenible, ¿no? O sea, ya de por sí hablar de crisis es difícil, ¿no? Porque son periodos ya extendidos. Entonces, hay fuerzas también muy potentes que arrastran esa inercia y que si lo que construimos no es tan fuerte, puede que ese sea el futuro, ¿no? Entonces, quiero apostarle a esto y ahí pongo todas mis energías, ¿no? Creo que en eso tenemos que ser muy responsables también. Sí, pues bienvenido el optimismo y esta intencionalidad justamente de tratar de frenar esas inercias, ¿no? Para cambiar nuestro rumbo, ¿no? Pues muchísimas gracias, Carolina, por tu tiempo, por tus reflexiones, por compartir con nosotros esta mirada y estas experiencias que estás teniendo en torno a la pandemia, sobre tu investigación y sobre tu docencia. Muchísimas gracias. Estoy segura que la mirada, las reflexiones de la doctora Carolina Robledo Silvestre nos permite repensar la forma en que como investigadoras, como investigadores, como docentes estamos haciendo y enseñando a hacer investigación a partir de la antropología, el método etnográfico y demás. También agradezco el apoyo que siempre hemos tenido del Instituto de Investigaciones Sociales para desarrollar esta serie de entrevistas
entrevistas, los invitamos a que sigan las demás entrevistas del proyecto Etnografía en tiempos de COVID-19, las cuales están disponibles en el canal de YouTube del Instituto. Junto con la maestra Ana Carolina Gómez Rojas, les doy la más cordial despedida y los invitamos para la próxima entrevista. Hasta la próxima.